Muy buenas tardes a todos. Vemos ahí una buena asistencia y seguramente faltan varios por conectarse. Teníamos cerca de 100 personas registradas. Les saluda Liliana Maya, soy la directora de la Unidad de Talento TI y estamos con Pacho. Saluda tú. Buenas tardes a todos. Eh, yo soy Francisco Correa. En compañía con Liliana, pues estamos trabajando y apoyando este proceso. Estamos con Helmut Treff, que es el profesor que va a desarrollar la charla de hoy. Y entonces, para comenzar, es muy importante que se tenga en cuenta la dinámica del evento. Corrijo a Liliana que vamos, son 162 inscritos más o Uf, menos los que teníamos hoy. claro, yo Bueno, tenía, yo tenía el dato de ayer. sí, Súper. sí. Bueno, importante entonces que la charla que vamos a hacer, Helmut va a desarrollar toda la actividad continuamente durante unos 40 minutos más o menos y después vamos a tener la posibilidad de intervenir y hacer preguntas. Las preguntas las hacen en el chat. Y el tema de hoy es muy importante porque es un tema de la relevancia de la profesión en el país, el por qué es importante la profesión y sobre todo en el mundo entero. Entonces para no hablar más, le doy la palabra a Liliana para que termine la presentación y le demos la voz a Helmut mientras él termina de organizar sus diapositivas que está como poniéndole problema al equipo. Ah, ya quedó perfecto. Bueno, Lili. Bueno, ustedes muchos seguramente ya han participado en estos webinars y saben que hace parte de una campaña que, que tenemos para motivar a los jóvenes a que estudien estas carreras. El perfil que buscamos, o sea, son bienvenidos todos, por supuesto, pero el perfil que buscamos es para motivar a los jóvenes, para que asistan los profes y también conozcan por qué es tan importante que los jóvenes ahora aprendan a programar. Ya hemos dicho en muchos de los espacios que, que en unos pocos años, si no es que es ya, saber un lenguaje de programación es tan importante como saber inglés. Entonces, Helmut nos va a contar acerca de cuáles son esas oportunidades que se encuentran en la industria, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y yo creo que, Helmut, vamos a dejar las preguntas para el final, ¿cierto? Sí, señora, me parece lo más adecuado. Perfecto. Entonces, ahí en el panel de control donde ustedes ven que está, dice cámara web, audio, panel de mandos, va todo eso, hay un espacio que dice preguntas, ahí ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas y al final yo las voy a leer, o Pacho las va a leer. Yo creo que Pacho las va a leer. Nada, Helmut, bienvenido, todo tuyo este espacio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Francisco, a FedeSoft por la organización y espero que tengamos un rato muy agradable conversando acerca del panorama laboral para los profesionales en computación. Primero, Helmut, FedeSoft y Ready. a FedeSoft y Redis, muchísimas gracias. Sí, señor, tienes toda la razón, muy amable. Bueno, antes de comenzar, les ofrezco disculpas porque estoy cuidándome en mi casa, como todos lo debemos estar haciendo. Y por mi casa tenemos muchos perros. En mi casa hay seis perros y el vecino tiene 3. Entonces a veces se alborotan. Si se alborotan los perros, trataré de apagar el micrófono un momentico, de hablar más duro. Les ofrezco disculpas porque eso es inevitable. Bueno, primero que todo respecto al título, como decíamos, es panorama laboral para profesionales en computación. Algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué Helmut no dijo de una vez más bien ingenieros de sistemas? Y lo que pasa es que, y ese es uno de los temas de los cuales vamos a hablar un poco, la tecnología está creciendo de una forma tal y está interactuando de una forma tal con otras profesiones que hoy realmente son muchas las ocupaciones y las profesiones relacionadas con la computación. Y un egresado de computación puede ser un egresado de ingeniería de sistemas, como puede ser un egresado de un programa de ingeniería de software, como puede ser egresado de un programa ya en otros países del mundo están apareciendo programas en ciencias de datos y cosas de este estilo.
Entonces, por eso le quisimos dar este título de computación, para que sea muy, muy inclusivo. Bueno, yo trabajo en la Universidad de AFIT. Mi nombre es Helmut Treffs Gómez, soy profesor desde hace más de 20 años en la universidad y dirijo el laboratorio de realidad virtual. Ese es mi encarrete científico, digámoslo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pacho, ¿están viendo cuando cambio de slide? Sí, sí, se ve muy bien. Dale. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de 4 punticos. Vamos a tratar de dejar unos 10 minutos al final para que haya preguntas y esa parte siempre es mi favorita porque realmente las preguntas y los aportes de ustedes son supremamente interesantes. Entonces, pero para darle un poquito de orden y poder terminar el tema, sí les agradezco que las dejemos para el final. Entonces, a las 6:50. Muy bien, vamos primero que todo a hacer una introducción. Vamos a hablar del contexto internacional, o sea, qué está pasando en el mundo con estas carreras relacionadas con la computación. Luego vamos a entrar al contexto nacional eh, y también ver qué está ocurriendo en Colombia, qué está ocurriendo con las distintas ocupaciones, con los salarios y, muy importante, con la brecha que hay entre la oferta y la demanda, porque vamos a ver que en todo el mundo y en Colombia también, la demanda, o sea, la necesidad de profesionales egresados de este tipo de programas de computación está creciendo de una forma exponencial realmente y las instituciones que formamos este tipo de personas, este tipo de profesionales, no estamos eh, graduando tantos profesionales como la industria necesita. Eso, como todo en la vida, tiene los lados de verlo. Uno es el lado de vista del empresario. Para el empresario obviamente no es bueno porque a veces tiene que decir que no a ciertos negocios, a ciertos proyectos porque simplemente no tiene suficiente personal con quien hacerlo. Eso le pasa a algunos egresados nuestros que son empresarios. Pero para el individuo es bueno en el sentido de que, como todo en la vida, si hay mayor demanda por algo que oferta, el precio de ese algo sube. En este caso, entonces, el precio de eso es el salario del egresado. Y vamos a ver que esa es una tendencia también que viene al alza desde un buen número de años atrás y no parece que a corto plazo esa tendencia vaya a disminuir. ¿Eso qué quiere decir? Que para ustedes jóvenes que están terminando su secundaria, su bachillerato en este momento y están pensando qué estudiar, eh, es una decisión muy importante. Ustedes pueden cambiar, de pronto se dan cuenta de que entran a estudiar lo que no querían y pueden cambiar, pero si dan de una vez con lo que a ustedes les gusta, pues esa será una decisión muy importante en su vida. En esa decisión juegan o pesan muchos elementos. Obviamente, el más importante es que uno esté feliz haciendo lo que hace. Yo me declaro absolutamente feliz siendo un ingeniero de sistemas y cada día estoy más enamorado de mi carrera. Ese es un elemento muy importante, que uno esté feliz y enamorado de lo que hace. Pero otro elemento que también es importante es que uno debe pensar que cuando se gradúe de lo que vaya a estudiar, por un lado consiga un empleo con relativa facilidad y segundo, que ese empleo le dé una estabilidad laboral y económica que sea interesante. No es el único aspecto, pero es un aspecto importante que hay que considerar. Entonces espero que para ustedes jóvenes y para los profesores que asesoren a los jóvenes en esta decisión tan importante, espero darles algunos elementos respecto a este panorama entonces que está ocurriendo en el mundo y en Colombia. Y finalmente, después de haber visto ese panorama, hablar un poco de las posibilidades, porque las posibilidades ahora vamos a ver son casi que infinitas. ¿Posibilidades en qué? Posibilidades en cuanto a lo que puedo hacer profesionalmente cuando egreso de un programa de estos, o sea, en qué me puedo desempeñar. Bueno, empecemos con una introducción y les ofrezco disculpas, todos deben estar cansados ya de ver ese monigotico rojo, pero bueno, este es el momento en el que estamos viviendo, un momento histórico en el mundo y en Colombia. Y en estos días yo me ponía a pensar, nos está quedando a todos mucho tiempo para pensar, eso es bueno. Yo me ponía a pensar, hombre, ¿qué diferencia hay hoy en lo que estamos viviendo en el 2020
con el COVID-19 respecto a la pandemia anterior que fue la gripe española en 1918. Y hay, gracias a Dios, muchísimas cosas que son muy diferentes, muy diferentes. Por ejemplo, tenemos comunicación inmediata y acceso a datos públicos por Internet. En esa época, ustedes jóvenes nacieron en un mundo en el cual Internet ya estaba, entonces para ustedes Internet es natural. Pero en esa época la forma de uno comunicarse era con telegramas o con cartas. Y las cartas entre Europa, por ejemplo, y América del Sur se demoraban más o menos bueno, estamos hablando de 1918, incluso antes de que hubiera aviones, entonces se tenían que demorar meses. Entonces estaba explotando la gripe en algunos mundos, en algunos países del mundo, y en otros ni siquiera sabían que estaba ocurriendo. Entonces ya, por el contrario, hoy tenemos comunicación inmediata, acceso inmediato a datos y disponibilidad de datos y modelos para la toma de decisiones y por lo tanto salvar vidas. Y todo esto que estoy diciendo, el hecho de que haya Internet, ¿a quién se debe realmente? A profesionales de la computación. ¿A quién se debe el hecho de que haya redes por las cuales viajan datos a la velocidad de la luz? Literalmente a profesionales de la computación. ¿A quién se debe que haya modelos y disponibilidad de datos en la nube para alimentar esos modelos? Ya no solamente a profesionales de la computación, porque ahí juegan un papel muy importante, por ejemplo, también los matemáticos, los estadísticos, etcétera, pero también juegan un papel importante los egresados de la computación. O sea, esto básicamente en una frase lo que nos muestra es que la computación es uno de los elementos que realmente ha transformado el mundo, ha transformado la forma como trabajamos, como interactuamos. Y el hecho, pongámonos a pensar un segundo, si no existiera Internet, ¿podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo en este momento? No. Si no existiera Internet y las plataformas como esta que estamos utilizando, ¿podríamos trabajar desde la casa? No. Entonces, aunque ustedes jóvenes crecieron en un mundo, nacieron en un mundo en el cual esto ya existía, es como una reflexión importante. Es importante que ustedes se hagan conscientes de eso, que el mundo sin la tecnología y sin la computación sería muy distinto. Bueno, muy bien. De lo que les voy a hablar, más o menos la mitad de la charla se resume en esta fotico que ustedes ven allí. En esta fotico, el viejito que está atrás de una camisa como color, ¿qué? Como naranjadito pálido, ese soy yo. Y todos estos que están a mi alrededor son egresados de la universidad donde yo trabajo. Este era un almuerzo. Yo a veces le pongo esta foto a mis estudiantes de primer semestre y les digo, muchachos, ¿dónde creen que es una foto con unos egresados? ¿Dónde creen que fue esa foto? Entonces, como los muchachos de primer semestre son de Medellín, entre algunos dicen, ah, profe, yo creo que eso es un sitio en tal barrio. Ah, profe, yo creo que eso es en tal municipio, eso es un restaurantico en Río Negro. Bueno, resulta que no. Ese almuerzo con esos egresados, esa fotico fue tomada en el Silicon Valley. El Silicon Valley es, todos sabemos, eh, pues la traducción, me gusta decirlo en inglés porque en español el Valle de la Silicona suena como otra cosa. Entonces, el Silicon Valley, todos sabemos, es ese área que queda como alrededor, un poco al sur de la ciudad de San Francisco, y es un polo de desarrollo de la tecnología. Allá quedan empresas como Google, quedan empresas como Cisco, que Cisco es digamos, una de las empresas que hace hardware de comunicaciones más importante del mundo, Apple y muchísimas más. Entonces, todos estos muchachos, todos estos jóvenes que vemos allí, menos la niña, obviamente, la niña de 4 añitos, esa sí no es egresada en mi programa, todos, como les decía, son egresados de la universidad donde yo trabajo. ¿Y qué están haciendo esos muchachos? A pesar de que sean muy jóvenes y muy informales, esto que sigue es la información de ellos en esta página que se llama LinkedIn. Entonces, por ejemplo, Carlos Correa, este de gafas que está en la parte superior izquierda, es Software Engineer, Senior Software Engineer en Google. O sea, es uno de los desarrolladores de más alto nivel de Google. María Cecilia, la que le estaba cogiendo la manito a la niña, es la esposa de Carlos. Y fíjense el título tan chévere que ella tiene. El título suena muy bonito. Científica, investigadora, líder e inventora
de una compañía que se llama Computer Associates, que es una compañía que hace software que corre para determinar el estado de las redes. Luza Jaramillo, la que sigue ahí arriba a la derecha, es Senior Security Officer. Es una persona senior que se preocupa por la seguridad de esta compañía que ustedes ven allí, que como sabemos es una de las compañías más importantes de videojuegos del mundo. Aquí abajo a la izquierda, Juan David Velázquez, también egresado nuestro, es un Product Lead, o sea, un líder de productos de Google AI. Google AI es la parte de Google que se encarga de la parte de inteligencia artificial de Google. Y este otro señor que vemos abajo a la derecha, Andrés Mejía, es Senior Software Engineer también en una de las mejores compañías de desarrollo del mundo, desarrollo de videojuegos del mundo. Andrés, una nota simpática, ya se había presentado y había sido aceptado para trabajar en Google antes de graduarse. Antes de graduarse. Bueno, ¿por qué les estoy mostrando esto? Y lo pego de una frase que me dijo mi hijo. Mi hijo está estudiando finanzas y yo le conté hace una horita o dos, voy a dar una charla. Y me dijo, ¿de qué, papi? Yo le dije, no, de lo que pueden hacer los ingenieros de sistemas. Y él dijo de una forma muy coloquial, los ingenieros de sistemas hacen lo que les dé la gana, con eso queriendo decir que se dan el lujo de trabajar, si son buenos, de trabajar prácticamente donde quieran y tener unas condiciones laborales y salariales muy interesantes. Los invito a ustedes jóvenes que están viendo esta charla, escuchando esta charla, a que se imaginen, y esto no es descabellado, la foto de ustedes en alguna de esas 5 casillitas. Incluso me encanta si algunas de ustedes son chicas, porque necesitamos más mujeres en el mundo de la computación. Ya les voy a decir por qué. Pero que se imaginen con su foto allí en uno de estos circulitos y en qué compañía quisieran trabajar. Entonces puede que algunos de ustedes digan, oye, en Google, sí, a mí me parecería muy bacano trabajar en Google. Otros dirán, en Apple, los que hacen los computadores Mac y los iPhone. Ah, me gustaría mucho trabajar allá. O en tal compañía de juegos. Listo, muy bien. No existe absolutamente nada, y espero convencerlos a ustedes al final de la charla, que es así, que les impida a ustedes hacer ese sueño una realidad. Una realidad. ¿Por qué? Porque, y esto es una de las ventajas de estudiar ingeniería de sistemas o algún área de la computación, una profesión del área de la computación, como les decía ahorita, la demanda es tan grande en el mundo por personas de la computación que si ustedes son buenos, si ustedes son de talla internacional, ustedes se van a dar el lujo de pasar su hoja de vida a compañías en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en donde ustedes quieran y pueden trabajar donde ustedes quieran hacerlo. Bueno, espero convencerlos durante esta charla que eso es posible. Bueno, pero entonces veamos qué pasa en el contexto internacional. ¿Qué viene ocurriendo y qué va a seguir ocurriendo? Primero, que aparecen nuevas profesiones. Cuando la computación estaba en su infancia, por allá en la década de los 50, de los 60, en Estados Unidos, que fue uno de los países líderes en el desarrollo de esto, había una sola profesión que se llamaba Computer Scientist, científico de la computación. Y hoy en día eso se ha diversificado muchísimo. Y hay cargos, naturalmente, que tienen que ver con cosas que en ese momento no se habían inventado. En ese momento sí se había inventado la inteligencia artificial, los resultados eran muy incipientes, pero no se había inventado, por ejemplo, el Big Data, los volúmenes de datos no eran muy grandes en esa época, ni se había inventado la computación en la nube, no se había inventado Internet. Entonces, muchos nuevos cargos, ocupaciones y profesiones que tienen que ver con estos inventos más o menos recientes, siguen y seguirán apareciendo. ¿Qué ocurre con los salarios? Como les decía ahorita, como la demanda es mucho más alta y la demanda por este tipo de profesionales crece en el mundo, eso lleva a que los salarios no solamente sean altos en este momento, sino que llevan una tendencia creciente desde hace un buen número de años. Hablemos un poco entonces de esas profesiones. Como decíamos, antes de los 90,
la gente que se iba a dedicar a hardware, a los alambres, a las máquinas, era o ingeniero eléctrico o ingeniero de la computación. Y el que se iba a dedicar al software, a los programas, pues era computer scientist, científico de la computación. Y el que iba a usar esto en los negocios era una persona de information systems. Después de los 90s, recuerden, estamos yéndonos 20 años atrás. Si hiciéramos esta gráfica hoy, explotaría mucho más. Entonces aparece software engineer, ese que es el ingeniero de software. En nuestro país ya hay algunas profesiones de este tipo. Y aparece information technology. ¿Qué es eso? Las personas que se encargan de toda la parte de hardware y de que la tecnología de la organización esté funcionando bien. ¿Esto que nos muestra? Como decíamos, que hay nuevas profesiones. Entonces, a mí me gusta la siguiente gráfica porque hay dos dimensiones. La dimensión horizontal es qué tanto desarrollo se hace y si ese desarrollo es más hacia lo aplicado o más hacia lo teórico. Y en el lado izquierdo, en la parte vertical, están como diferentes áreas de aplicación. En la parte de abajo, pues está el área de arquitectura de hardware, o sea, la gente que tiene que ver con los circuitos y estas cosas, con los computadores embebidos, que hoy sabemos que hoy en día casi todo, bueno, no casi todo, pero muchas cosas ya sí tienen computadores embebidos. Por ejemplo, la lavadora de mi casa tiene un control fuzzy y tiene unos microprocesadores adentro que corren eso. Las neveras también, los carros cada vez tienen más computadores, etc. Siguiendo hacia arriba están los sistemas de infraestructura, o sea, las telecomunicaciones, etc. Luego están los métodos y tecnologías de software, o sea, las aplicaciones, los programas. Siguiendo hacia arriba es dónde estamos usando estas tecnologías, si las estamos usando en medicina, si las estamos usando en ingeniería, en lo que sea. Y finalmente, los aspectos que tienen más que ver con la parte administrativa. Entonces, dependiendo de cuáles áreas de conocimiento sean las que se cubren, habrá una profesión más dedicada, más orientada hacia la teoría, como las ciencias de la computación, o una más orientada hacia el hardware, como la ingeniería de la computación, o hacia la administración, como los sistemas de información. Pero lo que vemos es que hay un espectro muy, muy grande de distintas profesiones para cubrir esas necesidades que tiene la sociedad y que son muy importantes. Bueno, entonces como decíamos, ¿cuánto se está ganando entonces un desarrollador de software? Y estos datos que les voy a mostrar son de esa página que dice ahí, PayScale, que es información acerca de cuánto ganan los profesionales de distintas áreas en Estados Unidos. Los invito a que la visiten. Entonces miremos, un ingeniero de software, recordemos que varios de estos egresados del programa que les dije son no solamente ingenieros de software, sino ingenieros de software senior. Entonces, un ingeniero de software en Estados Unidos está ganando $84,000 en promedio al año. Un desarrollador de software, que es básicamente el nombre que le dan allá a un programador, $70,000 al año. Un ingeniero de software senior, $116,000 al año. Ese último de $116,000 anuales, si lo llevamos a pesos, nos da al cambio de hoy, que estamos un poquitico por encima de 4,000 pesos por dólar, 39 millones de pesos mensuales. Bueno, antes de que ustedes empiecen a brincar de la felicidad y vayan sacando la visa para Estados Unidos, dos comentarios. Primero, los impuestos allá son bastante altos, un poquito más altos que acá. Entonces, bueno, hay que pagar bastante impuestos. Pero por otro lado, recordemos que los que entran a trabajar en esas compañías, que son las compañías top, tienen que ser muy buenos. Pero estoy seguro de que varios de los que nos están escuchando aquí son muy buenos y que en 6 o 7 años, si deciden estudiar sistemas, es muy posible que estén ganándose estos salarios en Estados Unidos, en Alemania o en donde quieran. Bueno, y esas personas, entonces, ¿qué habilidades tienen que tener? Y esto es sacado de una página que se llama Monster.com. Monster.com es una empresa de las mejores empresas en Norteamérica donde la gente pone su hoja de vida para buscar trabajo. Ellos dicen, vea, si usted quiere ser un ingeniero de software, quiere hacer software, ¿cuáles son sus habilidades primordiales? Pues obviamente, lo primero que todo,
programación, codificación. Segundo, desarrollo de software, porque programar no es lo mismo que hacer desarrollo de software. La ingeniería de software se refiere a las técnicas que nos permiten hacer proyectos de un tamaño considerable y donde surgen ciertos problemas de un nivel más alto que solamente la programación. ¿Y qué tipo de programación es la que se hace? La más demandada es el diseño orientado a objetos. ¿Qué más necesitan? La capacidad de hacer test de software y hasta ahí las habilidades duras. Pero fíjense, y esto es interesante, que hay una serie de habilidades blandas que son muy importantes también. Lamentablemente muchas películas de un tiempo para acá muestran a la persona que maneja los sistemas de información de las organizaciones como un nerdito por allá, metido en una oficina oscura, rodeado de cables, que no habla con nadie. Resulta que nada más lejano de la realidad. Un buen ingeniero de software, una buena persona de computación, y fíjense lo que dice aquí, tiene que ser, por un lado, tener capacidad de resolver problemas y pensar lógicamente, pero también tener habilidades de comunicación verbal y escrita. Y finalmente, capacidad de trabajar en equipo. Porque esa imagen del tipo que maneja la información en los computadores en la empresa que han puesto tristemente en algunas películas, eso no es la realidad. Eso no es realmente lo que hace un ingeniero de software y no es lo que hace un ingeniero de sistemas. ¿Qué hace un ingeniero de software de sistemas? Hoy en día forma parte de proyectos donde hay grupos formados por personas de distintas disciplinas, entonces seguramente trabajará con gente de mercadeo, gente de finanzas, con matemáticos que harán modelos, matemáticos, etcétera, para resolver problemas que son realmente cada vez más complejos, pero cada vez más importantes para la sociedad. Entonces, quien piense que va a ser un ingeniero de sistemas cerrado por allá en cuarto oscuro, sin conversar con nadie, esa no es la realidad. Bueno, mire otra página diferente, que es la Oficina de Estados Unidos de Estadísticas Laborales. Entonces, no encontré los datos del 2020, pero el 2018 decían que para desarrolladores de software, el promedio del salario es $105,000 y el promedio por hora es de $50 por hora. Ahora, típicamente a quien contratan a personas con bachelor degree. ¿Qué es bachelor degree? No es bachillerato, muchachos, sino que son las personas que ya terminan un pregrado en computación. ¿Cuántos trabajos de estos para software developers había en Estados Unidos? Miren la cifra, 1.365.000. Más interesante que eso, ¿qué se estimaba en el 2018? ¿Cuál iba a ser el crecimiento de esa demanda por desarrolladores de software en Estados Unidos? 21%. 21%. Bueno, entonces esas estadísticas pueden encontrarlas en esa página pues que les dije ahí. ¿Y cuáles son, de nuevo en esas páginas, las mejores ocupaciones para estas personas en la computación? Lo mejor, dicen ellos, es ser un desarrollador de software. Y segundo, un IT manager. ¿Qué es un IT manager? IT es los sistemas de información, Information Technology. Y manager es la persona de nivel gerencial que maneja entonces los sistemas de información de las empresas. Y estos son las mejores profesiones, no solamente porque tienen muy buen salario, sino porque permiten hacer un buen equilibrio con la vida personal. O sea, quien haga esto puede trabajar en un horario normal y después se va para su casa y tener una vida tranquila y estar con su familia. Eso es muy importante. ¿Cómo han venido evolucionando esos temas? Veamos. Esta curva que hay aquí a la izquierda nos muestra que del 2000 al 2018 la tendencia ha sido creciente y como les decía, no hay nada que nos haga pensar que esta curva deje de crecer en los próximos años. De modo que esos salarios que hoy ya son muy altos van a seguir subiendo a un ritmo impresionante. Y la curvita aquí abajo a la derecha muestra que 103.000 no es más que un promedio.
esta es una curva normal, los que han visto algo de estadística, y un 25% de las personas que hacen esa ocupación se ganan más de $130,000 al año. Bueno, listo, hasta allí el contexto internacional. Entonces, algunos de ustedes estarán diciendo, pero este man, ¿qué hombre? ¿Por qué nos empieza a hablar del contexto internacional si estamos en Colombia? Tienen toda la razón. ¿Pero por qué es importante? Porque, primero, las tendencias que se ven en el contexto internacional, o sea, las tendencias de salarios al alza y la tendencia de una demanda creciente, son tendencias mundiales que también se reflejan en nuestro país. Entonces, no estamos diciendo con esto que nuestro país, ya un desarrollador de software, se esté ganando esos salarios. No necesariamente. Pero los salarios en Colombia también vienen creciendo. ¿Por qué era importante también mostrar el contexto internacional? Porque los egresados nuestros se insertan a un mercado laboral que es cada vez más globalizado. Cada vez más los egresados nuestros trabajan por fuera, escogen si quedarse en el país o trabajar nuestros. Y lo segundo, y esto es muy importante en este contexto que estamos viviendo en este momento, cada vez más los estudiantes nuestros trabajan desde sus casas para empresas extranjeras. Y hay egresados nuestros que hacen lo que se llama freelancing. Freelancing es que ellos ofrecen su labor de programador a los postores que necesiten hacer proyectos en otras partes. Y esto, vamos a ver ahorita, es muy bien pago. Entonces, era importante eso, que mostráramos ese contexto internacional, porque un abogado que se gradúe de Colombia, pues aprende a ejercer el derecho en Colombia. Y ustedes saben que en el mundo existen distintos sistemas jurídicos. Hay unos basados en casuística, otros basados en leyes, etc. Entonces, un abogado en Colombia no es fácil que ejerza su profesión en otra parte. Lo mismo un médico. Para que un médico colombiano, los hay, son muy buenos, les va muy bien, pero para que un médico colombiano ejerza su profesión en Estados Unidos, tiene que casi que volver a hacer su especialización en algunos casos, y es muy complicado. Un buen ingeniero de sistemas, como les conté el caso de Andrés Mejía, un egresado nuestro, ya estaba contratado para trabajar en Google antes de graduarse. De modo que si hay un mercado laboral que sea particularmente global y sin fronteras, es el mercado para el ingeniero de sistemas o para la persona de computación. Bueno, habiendo dicho todo esto acerca del contexto internacional, veamos qué pasa en el contexto nacional. Este señor, que tengo la foto ahí, yo hablé con él y le pedí permiso que si podía revelar estos datos, me dijo que sí. Él trabaja como freelancer desde Colombia, él se llama Amaury Peniche, también es un egresado en este programa. Y este dato me lo dio el año pasado, en ese momento él estaba ganando $45 la hora. Si convertimos $45, eso nos da como 180,000 pesos, Pacho, algo así. 180,000 pesos. A 4.000. Total, 180.000. Cierto, a cambio de 4,000 daría 180,000 por hora. Entonces, si a Mauri se da el lujo de trabajar, es que este mes quiero tomármela despacio, quiero trabajar solo 4 horas al día, ganaría 10 millones de pesos. Y empezó trabajando como freelancer en esa compañía que dice allí. O sea, volvemos a lo que decíamos ahora, que si uno dice, no, es que yo no me quiero ir para Estados Unidos porque me caen mal los gringos y yo no sé hablar bien inglés, bueno, es importante hablar bien inglés, pero si no me quiero ir para Estados Unidos, pero quiero trabajar desde acá para una compañía norteamericana haciendo desarrollo, es fácil de hacerlo. Y los salarios que vemos aquí a la derecha son los de los freelancers, y esos son salarios viviendo en cualquier parte del mundo. Bueno, entonces en Colombia, ¿qué pasa? Básicamente lo mismo que en el contexto internacional. O sea, aparecen nuevos oficios, la demanda crece y ahorita vamos a ver unos estudios hechos por Fedesoft y por aquí uno un poco más antiguo que muestra que la tendencia es a que crezca la demanda por este tipo de profesionales. Hay un apoyo creciente del gobierno nacional y el gobierno local a la industria de TI en Colombia, o sea, la industria de desarrollo de software, por ejemplo. Y hay un apoyo muy grande nacional para la formación de talento humano. ¿Qué es eso? Como el gobierno sabe que esto es un problema,
que el hecho de que se necesiten muchos más ingenieros que los que se están graduando. Eso es un problema para las empresas. Entonces el gobierno, ¿qué hace? A través del Ministerio de Educación y a través, perdón, del Ministerio de las TIC y de otros entes, ofrece con mucha frecuencia muy buenos programas de beca para los que quieran estudiar este tipo de programas. Y vamos a hablar un poco más de eso al final. Bueno, entonces les quiero dar dos ejemplos concretos del contexto nacional. Estos dos señores que están allí, Darío Solórzano y María Clara Chuquer, también egresados de nuestro programa de la universidad donde yo trabajo, fundaron empresa. Ellos dijeron, no, yo no me voy del país, yo quiero ir al país. Y yo quiero hacer empresa, yo no quiero trabajar para nadie, sino que quiero hacer mi propia empresa. Intergrupo, la empresa Darío Solórzano, es una de las empresas más importantes de desarrollo de software del país. Cuenta en este momento con 1.300 empleados y tiene presencia en 9 países. Chuquer, de nuevo, chicas, qué bueno que ustedes vean la foto de María Clara y se visualicen ustedes allí haciendo una empresa de software, ojalá en el futuro. María Clara contrata 650 empleados y tiene oficinas en 3 países y tiene proyectos en 9 países. ¿Qué está ocurriendo también? Que muchas compañías extranjeras consideran cada vez más a Medellín para abrir sus sucursales en América Latina. Una de ellas es una compañía de un señor muy importante en el área de inteligencia artificial. El señor se llama Andrew Ng, que es profesor de inteligencia artificial nada más y nada menos de la Universidad de Stanford, que es una de las mejores universidades del mundo en este tema. Y Andrew, obviamente, hizo su empresa, siendo profesor de inteligencia artificial, hizo su empresa de inteligencia artificial, allá muy cerquita de la Universidad de Stanford. Pero resulta que dijo, es que aquí se me están robando muchos mis ingenieros. Entonces le pidió a los segundos a bordo del, vea, váyanse por el mundo y escojan alguna ciudad del mundo donde podamos abrir una oficina, que haya buenos desarrolladores, que haya buena calidad de vida, que haya buen internet, que haya también clientes grandes que nos puedan contratar y hacer proyectos con nosotros. Resulta que esos segundos a bordo se fueron a buscar en Europa del Este, porque ya hay muy buenos desarrolladores, se fueron a buscar a Centroamérica, se vinieron a buscar a América Latina y finalmente adivinen dónde decidieron abrir la empresa, en Medellín. Y resulta que esa empresa, Landing AI se llama, abrió su oficina en Medellín. Y Andrew, que tuve el gusto de entrevistarlo una vez, me decía que él no ve ninguna diferencia en cuanto a la productividad ni al conocimiento entre sus ingenieros de allá del Silicon Valley y sus ingenieros de Medellín. Entonces, siguiendo el ejemplo de esa compañía de Andrew Ng, varias compañías de Europa y de Norteamérica han abierto oficinas de desarrollo en Colombia. ¿Por qué es importante para el país? Pues por un lado porque pues genera riqueza, ¿cierto? Nos pone en el radar del mundo y muy importante para ustedes, muchachos, porque estas empresas pagan bastante bien y suben el promedio de los salarios de la ciudad. Este muchacho que ven allí parado en esas piedritas, también otro egresado en nuestro programa, hizo su pregrado acá, hizo una maestría en Estados Unidos y estando allá trabajando para una empresa, le dijo al jefe, jefe, yo me quiero volver para Colombia. Déjeme desarrollar desde Colombia. Yo allá tengo unos amigos que son muy buenos desarrolladores y yo le desarrollo desde Colombia. Y el jefe le dijo, listo, yo no lo quiero perder a usted, esto es muy buen empleado. Él se vino para Colombia, arrancó con un grupo de amigos y empezaron una empresa que se llama Mobile Butterfly, que hace desarrollos para esa empresa inicialmente, donde trabajaba este muchacho, Alejandro Montoya se llama, pero después empezaron a hacer software para otras empresas. Él paga muy bien. Para una persona con un año de experiencia le paga 6 millones y un desarrollador senior que tenga buena experiencia le paga 9 millones y medio. Bueno, entonces como decíamos, el Ministerio de las TIC tiene un plan que se llama Plan FITI, que es el fomento de transformación de la industria de la tecnología de la información. Y atrás de eso están apoyando, lanzando una serie de iniciativas muy, muy interesantes para apoyar la industria de TI en el país. Bueno, recuerden las gráficas que yo les mostraba de la demanda.
Esto es de un proyecto que hicimos hace un buen tiempo. Lo hicimos desde la Universidad de AFID con una empresa de la India que se llama Infosys, y esto ya está revisado, pero les quería decir lo que pensábamos en el 2012 que iba a ocurrir. Entonces hay un escenario verde, un rojito y un azul. El agresivo es el más optimista, de más demanda de nuevos empleos. El rojo, el intermedio, el conservador. El azul es más conservador. Pero lo que demostraba esto era que iba a haber en Colombia también una demanda creciente. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. La demanda por personas del área de TI ha ido creciendo en el país. Pero lamentablemente, ahora se está revirtiendo un poco la tendencia, pero hasta hace poco muchos jóvenes no entendían la importancia de estudiar carreras en la computación. Y entonces seguían estudiando carreras pues muy interesantes. El país todavía tiene una demanda por ellos, por administradores, abogados, personas de las humanidades. Pero fíjense que ingeniería de sistemas es la línea azulita clara que venía ya. Y esta tendencia ha cambiado ligeramente y está creciendo un poco más rápido, pero no tan rápido como deberíamos. Bueno, este es un estudio un poco más reciente que muestra lo mismo, que seguimos con esas cifras crecientes. Pero entonces, ¿a qué nos lleva? Como decíamos, si uno va a buscar en Colombia las ofertas que pagan más de 10 millones de pesos mensuales, encuentra ofertas para ingenieros industriales, para administradores de empresas, pero también para ingenieros de sistemas. O sea, podemos concluir que la ingeniería de sistemas es una de esas profesiones que ya en el país, no solamente por fuera, sino ya en el país, para las personas que son buenos, genera muy, muy buenos salarios. Esto es de un estudio de salarios de FedeSoft del año 2017, para que veamos unos ejemplos concretos. Entonces ya no el Senior Software Engineer en Estados Unidos, ni el tal cosa, sino que en Colombia, estos son datos de Colombia. Y veamos, una persona que sea un arquitecto de software, ¿qué es un arquitecto de software? Alguien que es capaz de entender todos los distintos componentes de software y de hardware como a más alto nivel que generan los sistemas de información, que involucran los sistemas de información de las compañías, de las organizaciones. Una persona como estas, ese es el salario que vemos allí, en verdecito. Un gerente de desarrollo, el salario de 9.900.000. Un gerente de infraestructura, salario hasta de 15 millones de pesos. O sea, esas mismas tendencias de los salarios que veíamos en el contexto internacional se están viendo ya en el país. Ahora, hay que aclararlo. Estos son los percentil 95, o sea, de 100 personas que hacen ese cargo, 5 se ganan ese salario, ¿cierto? Los demás se ganan los salarios que vemos a la izquierda, pero de todas formas son salarios interesantes. Bueno, pero finalmente, y tal vez este es de lo más interesante, ¿qué posibilidades tengo si decido que voy a estudiar una carrera relacionada con la computación? ¿Será que mi vida profesional será como me la pintan en esas películas? ¿Será que voy a ser un nerdito por allá en un cuarto, encerrado, rodeado de alambres y sin hablar con nadie? No, completamente alejado de la realidad. ¿Será que mi única labor es ser programador? No, ser programador es excelente, y el software, la programación es hacer software, que software es lo que está moviendo ahora realmente todos estos cambios de los que hablamos. Pero si no me gusta el desarrollo, si no me gusta la programación, puedo hacer muchas otras cosas. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? Entonces, lo primero es desarrollo de software. Y generalmente aquí es donde hay una demanda más grande por personas. Y si usted es un buen desarrollador o desarrolladora de software, va a poder desempeñarse bien, como decíamos, no solamente en Colombia, sino casi que en cualquier parte del mundo donde lo quiera hacer. Pero también puede ser arquitecto de software. ¿Qué es arquitecto de software? El arquitecto, como decíamos ahorita, es lo siguiente. En las organizaciones, los sistemas de información son muy complejos, Y no solamente hay una aplicación, sino que hay muchas. Una aplicación para la nómina, una aplicación para la contabilidad, si es una universidad, una aplicación para el sistema de información de las notas.
y posiblemente estén corriendo en distintos computadores. Uno está corriendo en la nube, uno está corriendo en un computador que tenemos local, etcétera. Y esos computadores se comunican entre sí. Entonces ustedes, bueno, y además hay unas bases de datos que tienen información respecto a estos mismos procesos, ¿cierto? Al proceso de nómina, al proceso de contabilidad, al proceso de notas. Entonces el arquitecto es el que le cabe todo esto en la cabeza y es capaz, así como un arquitecto es capaz de diseñar un edificio y una casa visualizando dónde van a quedar las habitaciones, la cocina, etcétera. El arquitecto concibe todas estas piezas de software y cuál es la interacción entre esas piezas de software. Entonces, un arquitecto no es una persona que programa, sino es una persona que está entendiendo muy bien las necesidades de la organización y orquestando, como si fuera un director de orquesta, orquestando los distintos componentes de software y de hardware que conforman esas soluciones. Eso es un trabajo muy, muy creativo y supremamente bien pago. Otro tema importante, administrar el dato, administrar la data. ¿Por qué? Sabemos que con el Internet de las cosas, ¿qué es Internet de las cosas? Es ponerle la capacidad de comunicarse por Internet, no solamente a los computadores, sino a muchas cosas más. Entonces, por ejemplo, ¿a qué? Por ejemplo, a mí me gusta el deporte. Entonces, cuando voy a salir a montar en bicicleta, me pongo un reloj. Ese reloj va midiendo, tiene un GPS, o sea que por un lado sabe dónde estoy, sabe a qué velocidad voy, cuál es la altura en la que estoy montando en bicicleta en ese momento y además es capaz de leer las pulsaciones de mi corazón. Entonces toda esta información la baja y me la pasa a mí para que yo pueda tener acceso a ella, pero también la sube a la nube. Entonces, así como eso, hay cantidad de información acerca de nosotros y de cada una de las actividades que nosotros hacemos. Entonces, hay un volumen altísimo de datos y con esos datos las compañías cada vez pueden tomar mejores decisiones. ¿Decisiones de qué? De qué productos hacer, de cómo llegar mejor a los clientes, de qué es lo que los clientes realmente quieren. Entonces, como hay volúmenes tan altos de esos datos, las personas que administran los datos en las empresas son cada vez más importantes. Aquí puse un conjunto casi que random pues, de profesiones. Si recuerdan, varios de los egresados de los que hablamos al principio estaban trabajando en compañías de videojuegos. Yo creo que casi todos ustedes jóvenes, chicas y caballeros también, les gustan los videojuegos. Corríjanme si estoy equivocado. Y la industria de los videojuegos ha crecido de forma impresionante. Ya se le pasó, hace un buen número de años realmente se le pasó al cine. Y cada vez más se necesitan en el mundo buenos desarrolladores de videojuegos, aquí y en otros países. Entonces, si a ustedes les gusta el tema y quieren ser desarrolladores de videojuegos, pues el corazón, digamos, que mueve realmente un videojuego es la programación. No es el único. Ustedes formarían parte de un equipo multidisciplinar muy interesante, con gente muy creativa y muy bacana. Por ejemplo, con el que hace el arte, que hace el diseño en 2D y 3D de los elementos del juego. O por ejemplo, con el músico, que hace la música. Pero si ustedes son ingenieros de sistemas que van a hacer videojuegos, ¿qué van a hacer? La programación. ¿Y qué es la programación? La magia realmente que hace que los caracteres se muevan, que los cañones disparen, que los vehículos se muevan de cierta manera o de otra, etc. O sea, el programador, como por así decirlo, el dios con minúscula dentro del videojuego que determina todo lo que ocurre. Sí, Pacho, dime. Es que ya se nos está completando el tiempo y me gustaría que diéramos un espacio como para preguntas, intervenciones, que hay varias. No Sí, sé si quieres redondear un poquito para que ya pasemos a las preguntas. sí, muchas gracias, Pacho. Finalmente, el tema de Big Data y el tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, de nuevo, no es el ingeniero de sistemas, no es el único que la hace, sino que forma parte de un grupo interdisciplinar con ingenieros matemáticos, con estadísticos, etcétera. Pero entonces hay que volverlo software una realidad y ahí cabe muy, muy bien el ingeniero de sistemas. De modo que las posibilidades son infinitas y crecientes. Y dentro de 5 años, cuando ustedes, muchachos que empiecen a estudiar ahora, alguna carrera relacionada con computación se gradúen, cuando ustedes se gradúen en 5 años, el mercado laboral va a ser mucho más amplio que hoy. Listo, perfecto, Pacho. Entonces,
Bienvenidas unas preguntas. Bueno, hay una primera pregunta que la hace Jonathan Zapata, pero que yo la voy a resumir él se refiere al tema del coronavirus y todo este tema de que hay algunas discusiones y debates alrededor de si esto es creado o no creado, etcétera, un montón de cosas. Yo quisiera ahí decir solo una cosa. Esto es un asunto para cuidarnos, es un asunto de país y es un asunto de familia. Eh, no vamos a abrir la puerta a discusiones en este sentido. Yo creo que hay que seguir los lineamientos que están dando los médicos, el gobierno nacional y no creer que esto es un juego. Esto es una cosa fuerte que tenemos que ponerle todos atención. Me disculpa, Jonathan, que no abramos la puerta por este lado, pero creemos que hay que seguir lo que dice el gobierno nacional. Bueno, Diego Botía, un saludo, Diego. Diego está participando con nosotros y es el coordinador de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia. Un abrazo, Diego. Él dice que también se debe tener en cuenta el salario emocional que tienen varias empresas, el enfoque de habilidades blandas. Helmut, ¿qué opinas de esa? Excelente, Diego, tienes toda la razón. Y me parece muy importante reforzarlo. Es el hecho de que el ejercicio de la profesión ha cambiado. Muchas gracias por eso, Diego. Cuando yo me gradué de esta carrera en el 84, les cuento una anécdota. Mi jefe era una persona brillante. Yo empecé a trabajar en Sudamericana de Seguros. Y él me dijo que en el trabajo anterior, que era el Banco Industrial Colombiano, más o menos lo que ahora es Banco Colombia, le dijeron haga tal sistema. Entonces le escuchó al usuario un par de horas, se fue y se encerró en una oficina 4 meses y después le llevó el sistema concluido al usuario. Eso funcionó de milagro, digo yo, porque realmente lo que hacemos hoy en día es que hacemos un pedacito y se lo mostramos al usuario. Hacemos un pedacito y se lo mostramos al usuario. Hacemos un pedacito y se lo mostramos al usuario. ¿Y para eso qué se necesita? Como dice Diego muy bien, habilidades blandas. Entonces, ¿y qué son habilidades blandas? Es la habilidad de tener empatía con el otro, de ponerse en los zapatos del otro, de entender cuáles son los dolores y las necesidades del otro, de poder escucharlo bien y no solamente eso, sino comunicar bien mis ideas y ser capaz de hacerle entender, no en un lenguaje técnico, sino en un lenguaje que él entienda lo que yo le estoy proponiendo hacer. Y la capacidad de trabajar en equipo. Esas habilidades de trabajo en equipo y de comunicación son absolutamente necesarias y cada vez más de un profesional de ingeniería de sistemas. Tienes toda la razón, Diego. Muchas Yo gracias. quisiera aprovechar la intervención de Diego para hablar también de otra cosa en términos de, como tu enfoque de la charla fue muy a lo salarial y todo eso, la pregunta es en términos de lo humano, de la felicidad que podría generar una carrera como estas, de las condiciones de estabilidad, de cosas emocionales, ¿qué podríamos decir? Ah, excelente, sí, tienes toda la razón, Pacho. Pues mira, se me viene, lo primero que se me viene a la cabeza es una cosa que me pareció chévere que nos contó un egresado nuestro que trabajó un tiempo en Facebook. Y es lo siguiente, él me dijo una vez en Facebook allá en San Francisco, y él se montó una vez a un tranvía allá en San Francisco, y miró a la persona al lado, y la persona que estaba al lado estaba usando Facebook, y estaba usando precisamente el pedacito de la aplicación de Facebook que este egresado nuestro había construido. Y él dice, ese fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida, porque yo me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo le estaba haciendo la vida más fácil y más feliz a alguien. Pero eso es una cosa como, digamos, superficial. Eh, Hoy en día, con la computación, se pueden hacer cosas que realmente transforman el mundo. Por ejemplo, a raíz de esto del coronavirus que estamos viviendo, me han contactado ya por varios lados personas que me dicen, vea, tengo una idea muy chévere para una app que nos pueda ayudar a hacer trazabilidad a los enfermos del coronavirus o para que las personas que quieren donar a los venteros de la calle que están pasándola muy mal tengan forma de hacer esas donaciones, pero necesito hacer una app. Entonces, fíjense que hoy en día muchas de estas cosas bonitas que transforman la sociedad y que nos permiten hacer cosas humanitarias pasan a través del software. Entonces, imagínense, muchachos, qué satisfacción, y muchas gracias por el comentario, Diego y Pacho, qué satisfacción tan grande uno saber que
que hizo una aplicación, por ejemplo, que le permitió a algunas personas donar dinero para salvarle las vidas a otros. O como está ocurriendo en algunos países, usar inteligencia artificial y machine learning para encontrar más rápido curas para el coronavirus. Entonces imagínense ustedes qué satisfacción tan grande poder hacer ese tipo de cosas. Y se pueden hacer cada vez más ese tipo de cosas como profesionales de la computación. Bueno, Diego dice una cosa que yo creo que es muy importante y resalta el tema del inglés como un factor determinante en el caso de ingeniería de sistemas, tanto para aspectos de contratación como para acceder a mejores salarios. Entonces, es muy importante pues que resaltar este tema y yo creo que con el lapsus que se te fue de el tema de que yo no quiero mucho inglés, aquí al contrario, creemos que en la profesión el inglés es muy importante. Otra cosa que menciona Diego es que cada vez son más apetecidos los cargos como en esta época de científicos de datos, de ingenieros de machine learning y de temas de expertos en ciberseguridad. ¿Tienes algo que agregar al respecto? No, completamente de acuerdo con Diego. Solo que hay que mencionar que, digamos, ingenieros de machine learning, digamos que no es un campo en el cual es un campo muy multidisciplinar, ¿cierto? Porque obviamente están los ingenieros de sistemas, ya vamos a ver en qué papel, pero también aportan mucho, como decíamos, los estadísticos y los matemáticos. Pero todo eventualmente hay que convertirlo en un software y ese software tiene que correr. De modo que el ingeniero de sistemas es absolutamente indispensable. Pero sí Bueno, son ramitas muy bonitas profesionalmente. Bueno, Juan Pablo Díaz dice, entonces para ser considerado un arquitecto de software es necesario estudiar una carrera especializada en ello o basta con ser un desarrollador de software. Uy, excelente pregunta. Y estás tocando un punto. ¿Cuál es el nombre del joven Juan Pacho? Pablo. Juan Pablo, Juan excelente. Pablo. Juan Pablo, haces una pregunta muy importante y que yo iba a tratar y se me olvidó. Y es la siguiente. Hay personas hoy en día que están diciendo, oiga, sí, eso de la computación es bacano, pero ¿sabe qué? Yo no voy a estudiar una carrera, qué pereza, yo no voy a estudiar 4 o 5 años en la universidad. Yo voy a hacer un cursito de Java y voy a buscar a ver si me contratan. Entonces, la respuesta, Juan Pablo, es que no puedes ser un simple desarrollador. Tienes que entender no solamente el desarrollo del hardware, sino que tienes que entender de comunicaciones, de hardware, de sistemas operativos, de muchas cosas. Y ese conocimiento global y holístico, incluso de entender de la organización, eso te lo da, es una carrera y posiblemente incluso posgrados. Entonces, las certificaciones son muy importantes, muchachos, pero no piensen que una certificación en desarrollo de Java o en bases de datos es suficiente. Es muy importante que las tengan y consíganlas. Y está bien que por los laditos, si quieren, se ganen una platica haciendo eso. Pero para hacer realmente lo que se puede ser importante en la profesión, hay que tener esa visión holística, global, que le da a uno es estudiar toda la profesión y posiblemente hasta un posgrado. Muy buena Bueno, pregunta. aquí hay una pregunta interesante, polémica, que plantea Mónica Aristezábal. Dice, motivar a los ingenieros a que trabajen en industrias extranjeras por buenos salarios no es seguir alimentando la brecha de habilidades en nuestra industria local. Es una buena pregunta, Ali. Sí, 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 sí. Sí, Mónica, tienes toda la razón. Eh, y tengo amigos ingenieros de sistemas egresados de la misma universidad que me dicen, pero Helmut, no les ayuden más a estas compañías a que lleguen al país porque nos están dañando el mercado laboral. Entonces tú tienes razón, pero como casi todo en la vida, como toda moneda, tiene dos caras. Entonces a la empresa, a ver, por un lado, a corto plazo, sí, tienes razón, a corto plazo, eh, pues afecta el mercado laboral de nuestras empresas locales. A largo plazo yo creo que también es bueno, porque algunos de esos, mira lo que pasó, por ejemplo, con este muchacho de Mobile Butterfly. Él se fue a estudiar afuera, trabajó un tiempo afuera, pero después que dijo, no, yo me vuelvo para Colombia y abrió su empresa de desarrollo en Colombia. Entonces yo creo que mirando todo eso y poniéndolo en la balanza, yo creo que es bueno para el país,
porque tener estas personas en cargos importantes en esas empresas pone a Colombia en el radar y nos, pues, le abre unos potenciales profesionales a nuestros egresados muy interesantes. Y tratar de no hacerlo sería como tratar de tapar el sol con un dedo. La globalización, particularmente en la computación, es tan evidente ya tratar de no hacerlo es imposible frenarlos a los desarrolladores nuestros buenos a que no opten por irse a otra parte. Algunos optarán por irse, otros optarán por quedarse, y otros optarán por quedarse y por abrir empresa. Entonces, creo que es un abanico y tienen que estar todas las posibilidades. Pero yo quiero agregarle a Eliana otra cosa muy importante, y es que, mira, lo hemos visto ya en muchos casos, estudiantes que se van de intercambio generan nuevas relaciones y generan nuevos contactos que permiten que otros estudiantes vayan. Y de la misma manera, las personas que van a otros trabajos internacionales abren caminos para que entren otros y, como lo dijo Helmut, ya hay muchas empresas que tienen una conexión directa entre ellas mismas, que la central está en Nueva York y la otra está aquí en Medellín o está en Bogotá, en Cali, etcétera. O sea que yo creo que es más conveniente, que trae más ventajas que desventajas. Nilson Zabaleta dice, en Colombia sigue siendo mal pago el desarrollo de software, que toca buscar a nivel internacional. ¿Tú qué dices, Heli? Uy, Nilson, muy buena pregunta. Pues casi que en el mismo sentido de la respuesta anterior. Si tú eres muy bueno, busca, pues tú eres libre de buscar tu mejor desarrollo y si lo encuentras dentro del país o si lo encuentras afuera, pues maravilloso que seas feliz y que lo encuentres donde lo encuentres. O incluso puedes quedarte en Colombia y ser freelancer. Ahora, no necesariamente tiene que seguir siendo así. Por eso les puse el ejemplo de este egresado nuestro de Mobile Butterfly. Él paga bien, esos son salarios buenos. Y tú con ese dinero puedes vivir muy bien en Colombia. O sea que yo creo que los empresarios colombianos ya están entendiendo la necesidad de que los salarios tienen que ser buenos y tienen que ser competitivos a nivel internacional. Porque si no, que los buenos desarrolladores van a trabajar no para ellos, sino para el extranjero. Bueno, tenemos un problema, que tenemos un montón de preguntas. Yo quiero preguntarle a Carolina si tenemos siquiera 10 minuticos más para que respondamos estas preguntas. Sí, Francisco y Helmut, no hay problema, pueden continuar. Listo, bueno. Freddy Cajamarca pregunta, algunos tenemos la intención de crear empresas, hay aspectos legales, de impuestos y otras cosas, aparte solo crearla en la Cámara de Comercio y bueno, todos los vericuetos que hay para crear una empresa. Que si tienes algún aspecto o alguna guía sobre estas situaciones. Resumidito, Helmut, para que contestemos las preguntas. Freddy, lamentablemente no tengo experiencia en esa área porque yo soy un humilde profesor universitario. Yo te recomendaría, te referiría a Fedesoft y al Ministerio de las TIC. Si quieres, voy a poner, bueno, más tarde les comparto mi correo electrónico y te hago contacto con un par de personas. Si estás en Medellín, por ejemplo, muy bueno que te contactaras con Ruta N. Y así, en todas las ciudades hay una serie de instancias gubernamentales que apoyan la creación de empresas en el área de las TIC. Pero maravilloso que tengas esa idea y por favor sácala adelante. Yo creo que apoyar la industria de software en el país es de las cosas más importantes que podemos hacer para generar riqueza y empleo. Entonces, adelante, por favor, sácala. Después me escribes un correo y te contacto un par de personas que creo que te pueden dar luces. Freddy, no, y por otro lado busca temas como capitales semilla, como gobernaciones y entidades gubernamentales que están apoyando el incremento de empresas. O sea que no es cierto que sea un problema grave, sino que más bien yo creo que en el país hay muchas facilidades.
Bueno, Freddy, discúlpame, una cosita para decirle a Freddy, que me decía un compañero que hizo empresa de software y le fue muy bien. Él me dijo, vea Helmut, es que si uno quiere ponerle la competencia a Mercedes-Benz, no alcanza en esta vida para hacer la inversión que tendría que hacer en las máquinas y en el diseño y en todo eso. Si le quiere poner la competencia a Boeing, mucho menos. Pero si usted le quiere poner la competencia a una empresa internacional que hace sistemas de información, ¿qué necesita? Unos cuantos computadores. ¿Y qué más? Talento. Y talento en lo digital en Colombia es buenísimo, es de talla internacional. De modo que otro argumento muy a favor de hacer empresa, particularmente en esta área. bueno, Adelante, aquí, Freddy. listo. Javier Fernando dice, ¿por qué las empresas de desarrollo tecnológico no tienen departamento de investigación sólidos como sí ocurre en otras empresas en tecnología en Estados Unidos? Javier, yo creo que eso no es del todo cierto. Creo que depende un poco de la empresa en la que usted está trabajando. Yo antes de ser profesor sí trabajé en una empresa de software y precisamente fui el gerente del área de investigación y desarrollo. Entonces yo creo que las empresas colombianas ya están entendiendo que, que para tener ventaja competitiva tienen que hacer investigación y desarrollo. Y si no, nos vamos a quedar copiando lo que se hace en otras partes. Pero, por ejemplo, te doy el caso de un par de empresas de Medellín. Bancolombia, por ejemplo, tiene un departamento dedicado a la investigación de las aplicaciones de inteligencia artificial en la banca. Y ahí están contratando, por ejemplo, gente con doctorado. Entonces yo creo que esto que tú dices es cierto de un tiempo atrás o en empresas muy pequeñas que luchan por sobrevivir, pero no tienen, digamos, el oxígeno para hacerlo. Pero empresas que quieran ser competitivas a nivel internacional ya están entendiendo que es indispensable que tengan departamentos de investigación y contratar, por lo tanto, personas con maestría y doctorado, que ya está ocurriendo. Bueno, hay otra intervención de Ricardo López. Él plantea, ¿qué nos podrías decir de poder desarrollar software sin tener título, teniendo en cuenta las habilidades? Eso le dice Ricardo, Ricardo López. no, Ricardo, me parece muy bien. O sea, ¿qué habría hecho yo si fuera a empezar a estudiar sistemas de nuevo? Yo sí volvería a estudiar sistemas y estudiaría toda la carrera. Pero, por ejemplo, si, si me alcanzara si me alcanza digamos, mi situación económica, me dedicaría solamente al estudio. Pero supongamos que yo tengo una necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo en el mundo de la computación, que como decíamos ahorita, puedes hacer una certificación en desarrollo en Java, por ejemplo, o en desarrollo web, por ejemplo, y hacer unos ciertos trabajos que no son muy complejos, ¿cierto? Y eso te va a generar unos ingresos. Un nivel de ingresos no serán muy altos, pero son unos ingresos básicos, ¿cierto? Para ayudarte mientras vas estudiando. Pero mi gran recomendación para Ricardo y para todos los demás es, no se queden con certificaciones. Si yo hago un curso de desarrollo en Java y no entiendo lo que hay por detrás, o sea, no entiendo qué es el sistema operativo, no entiendo cuáles son los componentes del computador, no entiendo qué son las estructuras de datos y los algoritmos que yo estoy implementando, el conjunto de problemas que yo voy a poder solucionar va a ser un conjunto de problemas muy sencillos y por lo tanto ahí no está el valor agregado grande, por lo tanto ahí no está la plata. Entonces, no se queden con certificaciones, hagan las certificaciones, todas las que quieran, aprovechenlas laboralmente, pero completen sus estudios formales. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno tiene todo el estudio formal, estudio ingeniería de sistemas, por ejemplo, entiende, como te digo, los algoritmos, las estructuras de datos, el sistema operativo, que hay comunicaciones, entiendes todo esto, ahí ya tienes, como por así decirlo, el conjunto de herramientas suficientes para resolver problemas de una complejidad más alta. Y esos son los profesionales que hoy necesita el mundo, no el que sabe hacer una paginita web ni un programita en Java de 40 líneas.
Bueno, nos da mucha pena con todos los que están queriendo intervenir, pero son las 6:10 y nosotros hemos tratado de ser muy cumplidos. Helmut, mientras yo me despido, tú pones tu correo en alguna pantallita para que la gente lo vea y te puede escribir y comunicarse contigo. Sí, señor. Entonces, bueno, lo primero es que recuerden que esta conferencia queda grabada. Tienen la autorización los que son docentes de utilizarla con sus alumnos y en sus grupos con sus grupos de estudiantes. No solamente está grabada esta, sino todas las conferencias que hemos hecho, las que hicimos el año pasado y las que hemos hecho este año. En este momento también en la página de Creadores TI encuentran las conferencias que vamos a hacer en las posteriores. Entonces es importante que tengan en cuenta que queremos que esto sea utilizado como un recurso para todas sus instituciones, para los jóvenes que les guste todo este tema de tecnología y que puedan, digamos, avanzar sobre empezar a responder algunas inquietudes sobre el tema. ¿Hay alguna? Bueno, ya Helmut lo va a poner. Mientras lo pone y aparece ahí escrito, hay algunas intervenciones acerca de esa relación de hacer en Colombia los estudios en el extranjero. Aquí hay un asunto que es muy claro y es lo siguiente: la computación tiene una ventaja sobre las diferentes profesiones y es la posibilidad de que es una carrera a nivel mundial en la que las personas se pueden desempeñar. Bueno, Helmut, agrandanos un poquito para los que somos cieguitos eso. Bueno, ahí ven el correo de Helmut. Entonces, sin más palabras, pues nos despedimos del seminario. Carolina, ¿quieres dar el cierre? Pues y nos veamos después. Y bueno, y Helmut también, ¿cierto? No, simplemente agradecerles a todos y a Diego y a Jonathan y a Nilson, Freddy, Javier, Ricardo, todos los que hicieron las preguntas. Excelentes las preguntas y excelentes los complementos que nos hicieron Diego y Pacho. Y a la audiencia, muchísimas gracias. Estudien este muchacho, esto es una bacanería. Entonces, muchas gracias. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Bueno, aparte de FEDESOFT, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Los esperamos en el siguiente. Nosotros les enviamos la grabación y adicional la invitación para que también participen del próximo, que si no estoy mal, Pacho, y agradezco que me corrijas, es el 1 de abril. ¿Sí? Sí, es en 15 días. Sí, es el 1 de abril, entonces los esperamos. Igual les enviamos el link de registro. Muchísimas gracias a todos, a Helmut, a Francisco, y feliz noche. Antes de que cierres, Carolina, importante para todos estar pendientes que vamos a generar un paquete con nuevos cursos desde el Concurso Nacional de Programación y que ahora se hace importante pues porque estamos encerraditos y que podamos hacer cosas productivas en este encierro. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Lo mismo, feliz noche y cuídense mucho. Chao.